Muy buenas noches. Esta es la primera clase cargada del curso de Ciencia y Ambiente que yo dicto en el colegio. Recuerden que este tipo de clase no sustituye una clase presencial, simplemente es un complemento que te ayudará para recordar algunas cosas que tal vez se te hayan olvidado en la clase al momento de que explico. Muy bien, comenzamos entonces. El día de hoy nos habíamos quedado en Reino Plantae. Reino Plantae es un hermoso reino, compuesto por una gran cantidad de especies que definitivamente nos han beneficiado enormemente, ya que las plantas son las encargadas de proporcionarnos una gran parte de nuestra dieta diaria, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que también nos han permitido de tener medicinas y también y también nos dan materiales para construir y también para decorar. Muy bien, entonces sin más preámbulos, comenzamos este hermoso reino. Como siempre, comencemos a recordar las características. Cada reino tiene sus propias características. Recuerden que a partir del reino protista, todos los organismos que vamos a encontrar en los siguientes reinos son exclusivamente eucariotas. Si se acordarán, eucariota significa que tiene núcleo. Muy bien, vamos entonces a recordar las características más importantes del reino Plantae. Tipo de célula, la estructura celular, tipo de respiración, la organización, su unidad organizativa y hábitat. Para responder eso vamos a observar el siguiente gráfico. Como verás, aquí hay un círculo de color, en este caso morado, y uno rojo, que están señalando ciertas estructuras. En el lado izquierdo tú vas a poder ver un esquema de una célula vegetal, mientras que en el lado derecho vas a encontrar cómo se verían realmente los tejidos en alguno de estos organismos. Veamos. Te pregunto, ¿qué es esta estructura de color verde que señala los círculos rojos? ¿Te acuerdas? Muy bien, se llaman cloroplastos. Los cloroplastos son una estructura importantísima dentro de lo que es el reino vegetal. Los cloroplastos solo podemos encontrarlos en dos reinos, en el reino vegetal y en el reino protoctista, en lo que son las algas, por ejemplo. Pero esta no solamente es una característica importante de las plantas. ¿Por qué? Porque esta estructura celular le permite a la planta hacer fotosíntesis, gracias a los cloroplastos que se encuentran dentro de la célula vegetal. Y ya que pueden hacer fotosíntesis, la planta entonces, ¿qué tipo de alimentación tendrá? ¿Heterótrofa o autótrofa? Autótrofa, muy bien. Autótrofa, ya que ella puede sintetizar sus propios alimentos. Si tú te fijas acá en este puntito de color amarillo o crema que está dentro de todo este círculo rojo, vas a encontrar una estructura importantísima. Es un núcleo. Sí. Por lo tanto, la presencia de este núcleo nos indica qué tipo de célula es. Es una célula eucariota. Muy bien, recuerda que las células eucariotas son aquellas que tienen núcleo, mientras que las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo. Si tú te fijas aquí alrededor, toda esta línea que está haciendo, contorneando la del puntero, eso es otra estructura importantísima dentro de lo que es el reino planta, que es la pared celular. Esta estructura le permite a la célula del reino planta tener mucha dureza, ¿no? Por ejemplo, si tú tocaras la madera es dura. ¿Por qué? Porque está compuesta de pared celular. La pared celular está compuesta por celulosa, un componente que le da esa dureza. Si tú fijamos dentro de este esquema, la pared celular estaría compuesta por toda esta estructura de color verde. Por lo tanto, ya podemos responder las preguntas, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de célula es? Eucariota. ¿Por qué? Porque tiene núcleo. Siguiente. Estructura celular, que posee todas las organelas de una célula eucariota, o sea, núcleo, nucleolo, citoplasma, ribosomas, mitocondrias, pero principalmente, y tienes que acordarte, hay dos características importantes, las cuales son la pared celular y los cloroplastos. Estas dos características juntas te permiten diferenciar las células de este reino. Si tú te preguntara, por ejemplo, ¿qué organismo está compuesto por pared celular y cloroplastos al mismo tiempo? ¿Qué dirías?
Claro, reino planta. Los del reino planta tienen estas dos características juntas. Si tú no pones estas dos, o sea, si solamente ves estas características por separados, podrías confundirte. ¿Por qué? Porque la pared celular la podemos encontrar también en reino monera y en reino fungi. Y los cloroplastos podemos encontrarlos tanto en reino planta como en reino protozoa. En este caso, reino protoctista, ¿cierto? O protista. Por lo tanto, estas dos, para saber que son del reino planta, ¿qué tienen que hacer? Tienen que estar juntas. Recuerda, pared celular más cloroplastos te permiten identificar el reino plantae. Tipo de respiración, como todas, ya que encontramos células eucariotas, recuerda, todas las células eucariotas necesitan oxígeno, por lo tanto es aeróbica. Tipo de organización, pues desde aquí en adelante en reino plantae solo encontramos pluricelulares. Mira todas estas células están organizadas, todas están formando un tejido. En reino plantae no vas a encontrar ni siquiera un solo organismo que tenga una organización unicelular o colonial. No, todas, absolutamente todas, son pluricelulares. Pero aquí hay que aclarar algo. Recuerda que pluricelular podemos hablar a organismos que tienen tejidos como organismos que tienen tejidos y órganos. El reino plantae es exclusivamente pluricelular, sí, pero encontramos aquí organismos que no tienen órganos y organismos que sí tienen órganos. Las plantas, en este caso, que no tienen órganos, son aquellas plantas que son mucho más simples o menos complejas, ¿no? Mientras que las que son más complejas o desarrolladas tienen órganos tales como son raíz, tallo, hojas y fruto. En unidad organizativa, ¿qué tipo de célula es? Obviamente, tipo de célula vegetal. Y el hábitat, pues las plantas se encuentran en cualquier lugar donde hay tres elementos juntos. ¿Te acuerdas? Sol, en este caso energía luminosa, o que proviene del sol, tierra y agua. Claro que la tierra tiene que ser fértil, si no vas a dificultar mucho el crecimiento de los vegetales. También recuerda que hay ciertas plantas que ya no necesitan mucho de la tierra. ¿Por qué? Porque se han adaptado a vivir en lugares especiales, como por ejemplo las ninfas que viven solo en ambientes acuáticos y las orquídeas que viven en este caso encima de otras plantas o árboles, mejor dicho. Alimentación, como qué tipo de organela tienen el reino planta que le permite hacer su propio alimento. Cloroplastos, muy bien. Los cloroplastos son los que le permiten hacer la fotosíntesis a la planta y por lo tanto podemos determinar o deducir que las plantas son autótrofas, ¿cierto? O sea, generan su propio alimento. Reproducción, encontramos dos tipos de reproducción, la asexual y sexual. Ahora, en asexual, aquí se están enfocando sobre el principal tipo de reproducción que podemos encontrar. En las plantas menos complejas, como por ejemplo vamos a ver los briófitos y en este caso los briófitos, vamos a encontrar que hay reproducción tanto sexual como asexual, pero principalmente vamos a hablar de tipo sexual, ya que ellos se reproducen como esporas. Mientras que en las más desarrolladas, el principal tipo de reproducción vamos a encontrarla a través de ¿qué? De reproducción sexual, de reproducción tipo sexual. Recuerda que para que haya reproducción sexual necesitas que hayan gametos. En este caso, las plantas generan el polen. ¿Ves este que está aquí? Este es el polen. Estos son los gametos masculinos de las plantas. Mientras que también generan una oosfera, que es esta que se encuentra aquí. Mira el cursor, que es el gameto femenino, ¿no? Haciendo una comparación con nosotros, el hombre, su gameto masculino se llama espermatozoides. En las plantas es el polen. Mientras que el gameto femenino en el ser humano es el óvulo, en este caso el ovocito 2, mientras que en las plantas se llama oosfera. Recuerda esos nombres, lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, las plantas superiores, en este caso los árboles, ¿se pueden reproducir asexualmente? Correcto, sí se pueden a través de la clonación. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres agarrar una rama de un árbol y la plantas, es muy probable que le salgan raíces y de esa rama, en este caso, salga una nueva planta, ¿no? ¿Qué pasó? Se reprodució. Claro que se reprodujo, ¿no? Pero en este caso fue de forma asexual, ¿no? Ahora, clasificación. Recuerda de que acá es un no tiene, sí tiene, no tiene, sí tiene, no tiene, sí tiene, ¿no? En este caso, el reino plantae se divide, vamos a dividirlo en dos grandes grupos, las briofitas y las traqueofitas. Las briofitas, ¿qué no tienen? No tienen vasos conductores o haces conductores. Las traqueofitas, recuerda qué significa traqueoconducto, ¿cierto? Las traqueofitas
¿Qué tienen? ¿Qué sí tienen? Sí tienen haces conductores. Las traqueofitas se dividen a su vez en dos grupos. Vamos a dividirlo en dos grupos. Las pteridofitas y las espermatofitas. De nuevo, no tiene, sí tiene. Las pteridofitas, ¿qué no tienen? ¿Te acuerdas? Muy bien, no tienen semillas. Mientras que las espermatofitas sí tienen semillas. Pteridofitas no tienen semillas, espermatofitas sí tienen semillas. Las espermatofitas las volvemos a dividir en dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas. Las gimnospermas, ¿qué no tiene? No tienen flor, mientras que las gimnospermas que no tienen flor, mientras que las angiospermas sí tienen flor. Recuerda, no tiene, sí tiene. Hagamos un repaso entonces. Reino plantae, briofitas que no tiene haces conductores. Traqueofitas que no tiene, perdón, briofitas que no tiene haces conductores. Traqueofitas que sí tiene haces conductores. Pteridofitas que no tiene semillas. Espermatofitas que sí tiene semillas. Gimnospermas que no tiene flores. Y angiospermas que sí tiene flores. Muy bien, sigamos adelante. Briofitas. Briofitas son las plantas más simples. A ver, antes de continuar, borramos un rápido esta tabla. Para poder tú dar un concepto, definir cada uno de estos grupos, solamente tienes que acordarte de esta tabla, ¿no? Por ejemplo, recuerda, va de arriba hacia abajo. ¿Qué es briofitas? Las briofitas son plantas que no tienen haces conductores. ¿Qué son las traqueofitas? Son plantas que tienen haces conductores. ¿Qué son las pteridofitas? De arriba para abajo. Son plantas que tienen haces conductores y que no tienen semillas. ¿Qué son las espermatofitas? Son plantas que tienen haces conductores que tienen semillas. ¿Qué son las gimnospermas? Son plantas que tienen haces conductores, que tienen semillas, pero que no tienen flor. ¿Qué son las angiospermas? Son plantas que tienen haces conductores, que tienen semillas y que tienen flor. Si tú te aprendes esto, realmente te estarías ahorrando bastante de lo que viene a continuación. Briofitas, clasificación. ¿Qué son briofitas? Recuerda, son plantas que no tienen haces conductores, así de sencillo. Son las únicas que son de este grupo, que tienen esas características. Obviamente porque no tienen más cosas, no tienen flores. Y una característica que se reproducen por esporas. Dependen mucho las briofitas dependen mucho todavía del agua, por lo tanto siempre la vas a encontrar en lugares húmedos. Por ejemplo esta, ¿no? Si te acuerdas, esta es una hepática. Las especies más importantes de este grupo son las hepáticas y los musgos. Como tú verás, en esta hepática todavía no se pueden observar órganos. Hay tejidos, sí, pero todavía no hay órganos bien diferenciados. Por lo tanto, son las más simples de este reino. Los musgos también. En los musgos hay algo parecido a una raíz y unas hojas, pero no son ellos. No hay una diferenciación muy perceptible en sus tejidos, ¿no? A ver, ¿cómo te dije, cómo te podías acordar? Acuérdate de esos árboles de las películas en donde hay así de terror. Pues esas son los musgos que crecen, ¿no? Muy bien. Siguiente grupo tenemos las traqueofitas. En las traqueofitas son aquellas plantas, ¿qué cosa? Que tienen, muy bien, que tienen en este caso conductos. Los conductos podemos observarlos acá. Si nosotros hiciéramos un corte transversal a esta planta y pudiéramos ver cómo es, entonces veríamos un montón de conductos. Estos conductos son los encargados de llevar ciertos productos. Es como si fuesen nuestras venas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? En este caso la savia bruta que tú ves acá está subiendo. ¿Qué es la savia bruta? La savia bruta es el agua más las sales minerales que absorbe la planta a través de las raíces. Esos conductos los suben por la planta hasta llegar hasta las hojas. Mientras, ¿qué pasa con la savia elaborada? La savia elaborada ya es el producto que han elaborado las hojas, o sea, son el producto de la fotosíntesis. Y ahí tienen las azúcares que las hojas generan. Por lo tanto, esos azúcares que hacen también viajan a través de esos haces conductores hacia la raíz, o sea, es el camino opuesto. Y así es todas las partes de las plantas para poder alimentarse. Muy bien, así que recuerda, ¿no? Vemos cómo aquí está fluyendo la flecha celeste es el agua, mientras que la flecha roja es, en este caso, ya es la savia elaborada o los productos de los fotosíntesis. Muy bien, las traqueofitas se dividen nuevamente en otro grupo más, ¿no? Las pteridofitas. Característica, ¿te acuerdas? Muy bien, son plantas que tienen haces conductores, pero que no tienen semillas. Muy bien,
En este caso, características, ellas, igual que el grupo anterior, viven en lugares húmedos. Aquí, a diferencia del anterior, ya aparecen verdaderos órganos, ya aparece una hoja, que en este caso es la fronda, y ya aparecen una raíz y un tallo. En este caso son tallos muy pequeños, pero ya hay una diferenciación en este caso de sus tejidos. Es muy importante. Ellos tienen su reproducción es por alternancia de generaciones. ¿Qué es decir? Que tienen organismos que se reproducen sexualmente y organismos que se reproducen asexualmente a través de esporas, ¿no? ¿Cuál es su principal representante de este grupo? Son los helechos, ¿no? A ver, si yo te digo que ellos viven en lugares cálidos, o sea, calurosos, y con mucha humedad, o sea, con mucha agua, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué región natural del Perú? La selva, muy bien. La selva, ellos en este tipo de plantas abundan mucho en lugares tropicales o como por ejemplo en la selva. Siguiente grupo tenemos en este caso, ok, no te olvides de tu tarea. Siguiente grupo tenemos las espermatofitas. ¿Qué son las espermatofitas? A ver, define. Muy bien, tiene razón. Son plantas con haces conductores que tienen semillas. En este caso aparecen aquí estructuras muy importantes, como ya son las flores, aunque no todos los organismos que pertenecen a este grupo lo tienen. Aparece aquí la polinización y obviamente aquí aparece una estructura importantísima que son las semillas. Acá tenemos las tres principales semillas de estos grupos. ¿Ves esta semilla aquí? Esta es una semilla de gimnosperma. Son bien pequeñas en verdad. Esta es una semilla en este caso, de una haba que pertenece a las dicotiledóneas y finalmente esta es una semilla de maíz que pertenece a las monocotiledóneas. Ambas pertenecen al grupo de las angiospermas. Entonces vamos a ver rápidamente qué es gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas son plantas con haces conductores, como hemos visto, que tienen semillas pero que no tienen flor. En vez de flor tienen una estructura reproductiva llamado estróbilo, que es parecida a los conitos de Navidad. No hay, en tu árbol de Navidad tú no pones unas piñas que parecen madera. Muy bien, esas piñas representan al estróbilo. El estróbilo, como te dije antes, es la estructura reproductiva de estas plantas, que la mayoría son árboles o son arbustos, no encontramos herbáceas y plantas herbáceas. Y en este caso las hojas son tipo escamosas. ¿Cómo son hojas escamosas? Que unas se ponen sobre otras, o tienen forma de aguja o son aciculares. De aquí en adelante tienes que familiarizarte con este gráfico, ¿no? Vamos a recordar. ¿Qué son hierbas? Las hierbas son aquellas plantas cuyo tallito, recuerda, no son duros y también que son principalmente están compuestos por hojas. ¿Qué, ¿Qué son en este caso? Son estas de acá. Los arbustos son aquellas plantas que pueden medir hasta 2 metros más o menos. Su tallo tiene cierta dureza, pero que no son muy altos, ¿no? Son como árboles enanos. Y finalmente los árboles son organismos o son vegetales que son muy altos, más de 2 metros aproximadamente, y obviamente que su tallo es muy duro. Muy bien, recordando eso, sigamos nuestra explicación. Eh, Gimnospermas, ¿no? Los principales representantes de los gimnospermas que tú ya debes de acordarte son el pino, los cipreses y la araucaria. Estos se pueden encontrar en Lima, así que solo es cuestión de observar. Fíjate estas estructuras de aquí, que estás aquí en el lado del puntero de cada uno. Estos son sus estróbilos, son sus estructuras sexuales. Fíjate, no son flores, pero estas son las que producen las semillas en estas plantas, ¿no? Recuerda, pino, cipreses y araucarias son gimnospermas. Angiosperma. Las angiospermas son los más llamativos de este grupo, son las flores. Aquí vamos a encontrar flores de diversas formas, tamaños y también colores. Aquí que las angiospermas se dividen principalmente en dos grandes grupos. A ver, antes de continuar, algo que mencionar. Aquí encontramos una gran variedad de hojas simples y compuestas. ¿Te acuerdas qué es una hoja simple? O una hoja simple. Ok, a ver, vamos a ayudarte a través de una búsqueda. Hoja simple. Una hoja simple es aquella hoja que no tiene subdivisión, por ejemplo esta de aquí. O sea, es una sola hoja sale del tallo. Por ejemplo esta de acá, ¿cierto? ¿Ves? Mira, esta hoja sale tal como está del tallo. Mientras que una hoja compuesta, aquí está, aquí por ejemplo. A ver, esto se ve mejor. Una hoja compuesta es aquellas hojas que es un grupo de hojas que están unidas
de un peciolo que sale del tallo, ¿no? Así que, ¿no? Mira, todo esto es una sola hoja, por eso se dice que es una hoja compuesta. Todas estas cositas que tú ves, estas hojitas, perdón dicho, que tú ves chiquitas, en verdad todas estas 5 hojitas que tú ves forman todas una sola hoja. ¿Qué ha pasado? Se ha dividido. Por eso esto se dice que es una hoja compuesta, mientras que esto es una hoja simple. Muy bien, ya que sabes, entonces regresamos a la explicación. Por eso te digo, tienen una gran variedad de hojas y su órgano sexual obviamente son las flores. Las flores son, ¿qué significa? Hermafroditas generalmente. ¿Qué es hermafroditas? Que tienen estructuras masculinas y femeninas en el mismo lugar. Si tú observas una hoja o una flor en este caso, vas a encontrar generalmente las dos estructuras dentro de un mismo lugar. A ver. Acá. Aquí. Mira, esta por ejemplo. Oh, no hay conexión de internet. A ver, otra hoja, otra flor. A ver, esta de aquí. Esta se ve más bonita. A ver, disculpe la demora, parece que hay un internet bastante lento en este momento. No carga muy rápido. A ver, esta tal vez sea mejor. No carga. A ver, veamos aquí. Ya. Bueno, usaré entonces estas de aquí, ¿ya? Así nomás. ¿Ves? A ver, fíjate en esta flor de aquí, donde están... ¿ves? Mira, estas cositas que tú ves que tienen una estructura de color amarillo al final, eso se llaman anteras. Esas anteras son las que producen el polen. ¿Qué tipo de, qué estructura es las anteras? Si es que producen polen, ¿masculino o femenino? Es masculina, recuerda, el polen es un gameto masculino de la flor. Por lo tanto, en este caso, las anteras son estructuras masculinas. Pero fíjate en este tubito del centro que tiene la flor. Todo esto que tú ves acá es una estructura femenina. Está compuesta de varias partes. No todo esto se llama gineceo. El gineceo. Por lo tanto, mira, fíjate, hay estructuras masculinas y femeninas en la misma flor. Por eso se dicen que son hermafroditas. Las flores son generalmente hermafroditas. Pero hay ciertas flores, como en este caso la de la papaya, que las flores o solo tienen estructuras masculinas o solo tienen estructuras femeninas. En este caso se llaman flores dioicas. O en este caso organismos dioicos, ¿no? Cuando las flores solamente tienen un sexo. Dentro de las angiospermas tenemos dos grupos que son las dicotiledóneas. Las dicotiledóneas son aquellas que tienen dos cotiledones. Pueden ser arbustivos, hierbas o también árboles. Ejemplos de este grupo tenemos, a ver, acuérdate todos los tipos de semillas que al partirlas tú encuentras dos cotiledones. A ver, los cotiledones, mira esta semilla de acá, para explicarte qué es un cotiledón. Esta es una semilla de haba. Cuando tú has abierto una haba, no se ha partido en dos partes, valga de redundancia. Claro, cada una de esas partecitas de la haba se llama un cotiledón. Todas las semillas de este grupo son dicotiledóneas, es decir, que tienen dos. Di significa dos, cotiledón, bueno, esa es la estructura de reserva. También, por ejemplo, la naranja, la semilla de naranja. Anda, si tienes una naranja, un cítrico por ahí, trata de partirlo. Vas a ver que en el interior de esa semilla vas a encontrar dos cositas. Recuerda, cada una de esas cositas son cotiledones. Por eso viene el nombre de este grupo, dicotiledones. Así tenemos, por ejemplo, a las fresas, las rosas, las papayas, la manzana, el tomate, las cucardas, las ninfas y esta hierba mala que es muy fácil de encontrar. También encuentras aquí, como dicen acá, todos los ajís, la palta, todos los árboles frutales, o por lo menos la mayoría de ellos,
la gran mayoría de ellos, eh, papa, tomates, eh, higos, el higo, la oliva, en este caso la aceituna, aunque es muy difícil de partir, el melón, todos los parecidos a melón que son las cucurbitáceas, el diente de león, el girasol, todas las que son del grupo de las asteráceas, todos los frijoles en general que son las fabáceas y bueno, es un grupo bastante amplio. Recuerda, si tiene su semilla dos cotiledones, entonces es de este grupo. Dos estructuras internas es de este grupo. Luego tenemos las monocotiledonas. Las monocotiledonias solo tienen uno solo. Generalmente sus semillas son muy difíciles de abrir y también si es que logras partirlas vas a encontrar una sola, o sea, no vas a ver muchas diferencias de cosas. Por ejemplo, no trata de partir una semilla de maíz. Vas a encontrar prácticamente casi todo igual, ¿no? Casi todo, no se va a ver mucha diferencia. Y encima son duras. Así que es una forma como para que tú puedas guiarte sobre qué plantas son monocotiledonas o dicotiledones. Como su mismo nombre lo indica, mono significa uno, cotiledón obviamente es de estructura de reserva. Las monocotiledones solo tienen un solo cotiledón. Aquí encontramos una gran cantidad de plantas alimenticias, como por ejemplo el maíz, el trigo, la cebada, arroz, que son muy importantes para nosotros. También encontramos plantas medicinales, como por ejemplo la sábila que tenemos aquí. También alimenticias, como por ejemplo la cebolla, el ajo, aquí está la cebollita china, frutales como por ejemplo la piña. También encontramos aquí lo que son ornamentales, como son las orquídeas, que son el grupo más sofisticado prácticamente, es el más desarrollado de todo el reino plantae incluso. También encontramos los lirios, en este caso es una alostromeriácea, y bueno, un sinnúmero de plantas además, ¿no? Muy bien, para practicar sobre este grupo trata de ir a la cocina y trata de clasificar las verduras que tiene tu mamá en monocotiledones o dicotiledones. A ver, en la cocina que podemos encontrar arroz, a ver, vamos a todas las monocotiledonas, ¿no? Arroz, cebada, trigo, ¿qué más? Estos son monocotiledones, cebolla, ajo, esos son monocotiledones. En dicotiledonia podemos encontrar en tu cocina el tomate, el ají, la papa, papaya en tu refrigerador, alguna fruta, manzana, pera, mandarina, todos los cítricos. El cebollita china recuerda que es monocotiledonia. Limón es dicotiledonia. ¿Alguna otra planta más que me estoy olvidando que hay en la refrigeradora? Zapallito es dicotiledonia, zapallo. Muy bien, creo que quedó claro, ¿no? Y nuevamente recordamos esto, que es la clasificación de las plantas según su forma. Recuerda que son herbáceas, arbustivas o arbóreas, en este caso hierbas, arbustos o árboles, y cada uno se diferencia por su tamaño y también por su textura. Recuerda, las herbáceas son muy suaves, no son muy débiles, no son muy duras. Las arbustos y los árboles sí. ¿Cuál es la diferencia entre arbustos y árboles? Su tamaño. Los arbustos son chiquitos, los árboles son mayores de 2 metros. Muy bien, tenemos algo más. Juegos. A ver, trata de completar. ¿Qué vendría acá? ¿Qué reino? Reino plantae. Muy bien. Acá, ¿qué se divide en sí? No tiene, sí tiene. No tiene. Acá. No tiene vasos conductores. ¿Qué son? Briofitas. Muy bien. Aquí. Acá. Otro juego. ¿Qué tiene? Aquí. Sí tiene vasos conductores. ¿Qué son? Traqueofitas. Muy bien. Se dividen en dos a la vez. Aquí. No tiene semillas. ¿Quiénes son? Las pteridofitas. Acá sí tienen semillas, ¿cómo se llaman? Espermatofitas. Espermatofitas se dividen en dos grupos. No tiene flores, ¿cómo se llama? Gimnospermas. Y acá sí tiene flores, ¿cómo se llama? Angiospermas. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? Otro juego. Del grupo, describe el nombre del grupo en que pertenece. Vamos, vamos. Orquídea, ¿qué grupo es? Monocotiledonia. Muy bien. Pin, en este caso es una araucaria. ¿Qué es la araucaria? Grupo espermatofita. Muy bien, pero ¿qué es su grupo? Gimnospermas. Helechos. ¿Qué grupo es? Pteridofitas. ¿Y qué es esto de aquí? Muy bien, ese un musgo que pertenece a las briofitas. Muy bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Recuerda estudiar mucho y
Practicar, ¿qué es practicar? Usa el conocimiento que se te da. Tú a la avenida de tu casa puedes encontrar muchas plantas, trata de clasificarlas según lo que hemos aprendido. Generalmente en la mayoría de plantas y árboles que tú vas a encontrar camino a tu casa, al menos que no veas flores, eh, eh, perdón, la mayoría de árboles que tú veas camino a tu casa generalmente son dicotiledóneos. Si esos árboles ves que no tienen flores en ninguna época del año, entonces son gimnospermas. En cuanto al pasto que tú encuentras camino a tu casa, ¿qué es? Es herbáceo, ¿no? Y que los herbáceos son las monocotiledóneas. Estudia, haz tu tarea y nos vemos en clase la siguiente semana. Dios te bendiga mucho, hasta aquí conmigo, te cuidas mucho, bye bye.